páginas del Nuevo Testamento, Juan capítulo 14, versículo número 6. Y ahí vamos a estar manejando desde la pantalla. Para los que no, Juan capítulo 14, versículo número 6. ¿Lo tenemos? Yo creo que algunos todavía lo andan buscando. Juan capítulo 14, versículo número 6. ¿Lo tenemos? Amén. Unos faltan, pero bien. Vamos a comenzar esta tarde con el estudio, dándole al Señor la honra y la gloria. Juan capítulo 14, verso número 6, la escritura dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vuelvo a repetir la última frase: nadie viene al Padre sino por mí. Esto es palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos, Padre. Gracias por darnos la alegría, el gozo de saber que hemos tenido el privilegio de abrir tu palabra. Queremos que tú nos hables a través de ella. Danos Señor, la oportunidad de entender un poco más de tu palabra. Ayúdanos a que podamos escarbar a un poquito más, Señor, de las grandezas, las maravillas que haces y sigues haciendo hasta este día. Gracias por los que pudieron estar en esta noche. Conoces, Señor, todas las circunstancias por aquellos que no pudieron, pero oramos para que tú derrames de tu gracia y de tus bendiciones. Esta noche prepáranos. Estamos listos para escuchar tu palabra. Habla tú, que nosotros escuchamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Vamos a comenzar una serie. Hemos culminado la semana pasada, culminamos con 27 estudios, 27 semanas, con aquella serie conocida Conociendo la Verdad. Pero el día de ahora vamos a cambiar el sentido teológico en cuestión de encontrar la honra, la gloria a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La serie que estaremos analizando por varias semanas es Las Maravillas de Dios. Y estaré examinando varios textos, varios eventos, sucesos que están relacionados dentro de la palabra de Dios, que nos traen para nosotros una enseñanza. Así es que desde el día de ahora es oficial poner nuestra serie de estudios Las Maravillas de Dios. Y como primer temática dentro de esta serie hemos llamado Nadie como Cristo. Y si nosotros queremos hablar algo con respecto a la persona de Cristo, sin ninguna duda debemos analizar las Escrituras, porque en el Evangelio de Juan 5:39 dice que escudriñando las Escrituras encontramos la vida eterna, dice la Escritura. Entonces es importante para nosotros entrar en una nueva serie de estudios que sin duda la intención de mi corazón es traer para ustedes un motor de motivación, traerles para ustedes una vacuna que no es contra el COVID, sino contra el desánimo, sino contra las angustias, contra las aflicciones. Y todo eso antídoto está relacionado solamente a la persona de Cristo. Y hemos tomado como inicio en el texto de esta noche, en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo número 6, como punto de partida, para que ustedes y yo entendamos una frase que me ha llamado a mí la atención. Y con esta sola frase pude encontrar un tema tan importante que sin duda quería compartir con ustedes esta noche. Así es que yo espero que sigan trayendo sus notas, porque lo que queremos presentar esta noche es hacerles saber a ustedes que absolutamente no hay nadie como Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el todo. En Él está todo. En Él no le falta nada. Cristo es el todo. Nadie como
Cristo. Así es que, como introducción a este primer estudio de esta serie, encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 6, una palabra que dice, en la segunda parte de Juan 14, 6, dice: nadie viene al Padre sino por mí. Y vamos a analizar esta palabra nadie. Acordémonos que el tema de esta noche es nadie como Cristo. Así es que vamos a analizar solamente esta palabra para que ustedes se den cuenta lo grande, lo misericordioso, la soberanía, la potestad, la autoridad, la majestuosidad de nuestro gran Dios, creador de los cielos y de la tierra. Cuando tratamos de hablar un poco sobre Cristo, sin duda alguna nos faltan palabras para describir lo que es indescriptible como es nuestro Dios. Amén. Así que comencemos analizando esta palabra nadie. En la introducción de esta noche, esta palabra nadie es una expresión negativa, pero en muchas de las ocasiones, en muchos de los casos, se trata de una expresión afirmativa y positiva cuando se utiliza con diferentes términos en cuestión de comparación o de ponderación, de autoridad. En tal sentido, hermanos que están atentos a este estudio, quiero decir que el Evangelio de Juan usa varias veces esta comparación y este estudio tan simple con una sola palabra que trae para nosotros una gran enseñanza y una edificación. Miren, por ejemplo, y espero que traigan sus notas y trataré de ir poco a poco, despacio, para ir enseñando de la mejor manera. En primer lugar, nosotros encontramos una declaración de poder. Y yo les dije que solamente la palabra nadie nos va a enseñar a nosotros una gran cantidad de potestad, de autoridad, de todo poder en Cristo Jesús. Y nosotros vamos a encontrar en primer lugar una declaración de poder. Vamos allí en Juan capítulo 3, versículo número 2. Juan capítulo 3, verso número 2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque miren la frase aquí. Empiecen a notar porque quiero que examinen en sus casas. Dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Encontraron esa palabra nadie en este versículo? Subrayenla. Aunque Nicodemo aquí llegó a expresar una grandeza de parte de Dios, la suma autoridad, para los fariseos, Cristo simplemente hablaba gracias a los demonios. Y eso, hermanos, nos llama a nosotros la atención, ya que Nicodemo en esta frase dice: nadie puede hacer estas señales que tú haces. Nicodemo está haciendo una afirmación, está diciendo: nadie como Cristo, nadie como tú, nadie como el Señor, nadie como nuestro Dios puede hacer absolutamente las señales si no fuera Dios con él. Y yo les dije que los fariseos tienen un concepto diferente que el de Nicodemo. Y ellos atribuyeron los milagros de Jesús al poder diabólico. Y miren ustedes, en Mateo capítulo 12, versículo número 24, la escritura dice así: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. La afirmación de Nicodemo es espectacular, ya que deja en claro que nadie podía hacer
las cosas que hacía Cristo si no fuera el mismo Dios. Eso quiere decir que el Cristo el cual hemos depositado nuestra confianza, nuestra fe, nuestro amor, nuestro todo, estamos depositándola en un Dios que todo lo puede. En un Dios que nos ama a pesar de nosotros, en un Dios que está en medio de nuestras aflicciones, sosteniéndonos con su mano poderosa. Y a pesar de que muchos nieguen la autoridad máxima de Cristo, nunca dejará de ser una verdad que el Cristo que nosotros anunciamos, que el Cristo que nosotros predicamos, es el mismo Dios encarnado para cumplir un plan, un propósito de salvar al mundo del pecado. Nicodemo reconoció esta palabra, el poder divino, y así será. Veamos, por ejemplo, algunos ejemplos. En Marcos capítulo 5, versículo número 4. Marcos capítulo 5. Miren lo que encontramos en estos versículos. Dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Y dice, y nadie le podía dominar. Hermanos, vemos aquí en este capítulo un hombre que nadie podía domar, estaba endemoniado. Estaban todos los demonios sobre él y la Biblia dice que nadie podía dominarlo. ¿Y saben qué es lo que sucedió? Que cuando Cristo apareció, todo cambió. O sea, que Jesús no es nadie. Jesús es todo. Todo lo que el mundo necesita. En Marcos capítulo 5, versículo número 15. Marcos capítulo 5, verso 15, la escritura dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado, ahí está, del demonio, y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Después todos dieron testimonio lo que pasó con este endemoniado. ¿Cuál fue el testimonio? Hubo un cambio. Eso quiere decir que si usted y yo hemos sido tocados por el poder de Dios, transformados por el poder de Dios, tiene que haber un cambio. No somos los mismos. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, mas todas son hechas nuevas. En Cristo hay diferencia. Y nosotros, al comenzar esta serie, trataré de traer este estudio para decirle a ustedes que si nosotros hemos depositado toda nuestra confianza en un Cristo que vive, sin duda alguna Él estará con nosotros como poderoso gigante. Como poderoso gigante. Hermanos, mi intención es inyectar en ustedes un motor de motivación para que salgas de aquí alabando y glorificando a Dios, así como fue aquel cojo cuando fue sanado por Pedro y por Juan, que entró a aquella iglesia cantando y saltando y alabando a Dios. Cuando Cristo está presente hay cambios. Miremos otro ejemplo. En Marcos capítulo 5, versículo 29, estamos analizando la frase nadie. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Aquí se cuenta, y estoy marcando solamente uno de los versículos que son claves, para no leer toda la historia, de lo contrario, pues no terminaríamos. Pero en este versículo 29 de Marcos 5, nos habla de una mujer que nadie pudo sanar. Los médicos no pudieron, había gastado todo su dinero, había estado marginada de la sociedad por causa de su enfermedad. Pero ¿saben qué? Llegó Cristo, ¿y saben qué pasó?
hubo un cambio. ¿A qué quiero llegar con todo esto? En este primer estudio, decirte, hermano, que si tú has decidido tomar la batuta, tomar la bandera, estar bajo las reglas, los estatutos y mandatos de Dios, es sin duda alguna que estaremos cubiertos por la gracia de Dios todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice Mateo 28:20. Tenemos una garantía. Lo que nadie pudo hacer con esta mujer enferma, que tenía flujo de sangre, llegó el Señor y sanó. ¿Por qué? Porque solamente Cristo puede hacer lo que nadie puede hacer un cambio. Amén. Estamos analizando esta frase, nadie. Vamos a examinar otro ejemplo en Marcos capítulo 5, verso 41. En Marcos capítulo 5, verso 41, la escritura dice: y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Estoy mandando solamente dos versículos, pero sin duda alguna espero que ustedes analicen en sus casas. Pero este texto, vemos a una niña que nadie podía resucitar, pero Jesús lo hizo. Pero Jesús lo hizo. La temática de esta noche es nadie como Cristo, nadie como Jesús. La serie se llama Las Maravillas de Dios. Y ahora comenzamos dando un punto de partida, anunciando que no importa la situación en la que estamos, no importa las luchas, las pruebas, la depresión, no importa los grandes problemas que vengan a nuestra vida, aún mismo las cosas demoníacas, Cristo rompe las cadenas. Nadie como Cristo. Cristo lo hizo. Y no solamente eso, Cristo puede hacer mucho más, aún sin estar con nosotros en una presencia corporal. Él es el resucitado y ascendido todopoderoso, el que cumplió todas las cosas que el hombre necesitaba hacer, pero era inapropiado hacerlo por cuanto era pecador. Él era el único que puede salvar eternamente a los que a Él se llegan. Según la Escritura en Hebreos capítulo 7, versículo 25, la Escritura dice así: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, no estamos solos. Tenemos a alguien que intercede por nosotros en medio de nuestras flaquezas, en medio de nuestras debilidades. Tenemos a alguien que nos sostiene con su mano. En el primer punto miramos que la palabra nadie en Juan 14:6 es como una declaración de poder. Y no solamente en ese capítulo y versículo. En segundo lugar, miramos una afirmación de amor. Estamos hablando sobre esta frase, nadie. Una afirmación de amor. Miren en Juan capítulo 15, versículo 13. Juan capítulo 15, verso número 13, dice la Escritura así: nadie, otra vez esta palabra. En cada versículo las encontraremos. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Está escrito, está establecido dentro de la palabra del Señor. Algunas personas, no muchas, han dado quizás su vida por la patria, por una nación, por un amigo, pero ninguno, nadie, absolutamente nadie lo ha hecho por un enemigo. Pablo, el mismo Pablo, el poderoso Pablo mismo, era un ejemplo de cómo el Señor se compadeció de él, cómo lo levantó, lo sanó, lo restauró y lo transformó y le salvó siendo aún su enemigo.
Pablo es uno de los mayores testigos de que Cristo cambia. En Romanos capítulo 5, versículo 6 en adelante, la Escritura dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osare morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estas son palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Quién mayor testigo podía declarar que el amor de Dios, de Cristo, no tan solamente supera a todo amor humano, sino que, como dice él mismo, que excede a todo conocimiento, y es confirmado dentro de la palabra de Dios? En Efesios capítulo 3, versículo 19, estamos en el testimonio del apóstol Pablo, y dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Hermanos, lo que trato de mencionar esta noche es que cuando nosotros llegamos a un conocimiento pleno de Dios, nos damos cuenta que ya no estamos solos, que no nos sentimos solos, que ahora hay paz en medio de la adversidad, que aun cuando estamos dentro del ojo del huracán, llega la mano de Dios y nos saca de ese lugar, sosteniéndonos, dándonos seguridad, esperanza, como lo dicen y lo declaran las Escrituras. Esta palabra nadie, en Juan capítulo 14, versículo 6, nos ha enseñado algunos puntos. En primer lugar, es mencionada como una declaración de poder. En Juan 3, versículo 2, mencionamos que Nicodemo llegó a Jesús y le dijo: nadie puede hacer estas cosas, estas señales, si no es que está Dios con él. Era una declaración de poder. En segundo lugar, hemos examinado una afirmación de amor. El apóstol Pablo confirmó en Romanos capítulo 5, del 6 al 8. En tercer lugar, una afirmación de voluntad. Estamos dentro de la frase nadie, bajo en nuestro texto de esta noche, Juan 14, 6. Una afirmación de voluntad. Miren conmigo en Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10, versículo número 17 y 18, la Escritura dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie, otra vez, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie como Cristo. Lo que nadie puede hacer, viene Cristo, lo hace. Lo que nadie puede cambiar, llega a Cristo y cambia. Lo que nadie puede restaurar, llega a Cristo y restaura. Cristo es todo. Una afirmación de voluntad. Él dijo: pongo mi vida, nadie me la quita. Hermanos, el Señor no murió como un mártir impotente, sino como un sacrificio voluntario. Él se dio por nosotros, sin merecer nosotros. Él se dio por nosotros. En diversas ocasiones dentro de la palabra de Dios, sus enemigos atentaron contra su vida porque se hacía igual a Dios, y por muchas otras razones. Veamos más adelante en Lucas capítulo 4,
Lucas capítulo 4, verso 29 y verso número 30. La escritura dice, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. En Juan capítulo 8, versículo 59, una vez más, dice la escritura, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Hermanos, amigos, el Señor demostró con todas las diferentes causas que puede haber y existir, demostró su amor, su misericordia, al darse por nosotros, al dejar su deidad, más bien su gloria, no de su deidad, pero su gloria. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 que Él se despojó de su gloria por causa de nosotros. Por causa de nosotros. Hay un texto más en el Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 4 al 6, la escritura dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Él se dio voluntariamente a pesar de que el mundo quiso apedrearle, matarle. Juan capítulo 1, versículo 11 dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Qué triste, en verdad, que la raza humana ha despreciado el más grande amor de todos los tiempos. Que ha rechazado lo que realmente puede hacer una diferencia en la vida del ser humano, es Cristo Jesús. Su resurrección comprobó que su muerte era voluntaria. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 6. En adelante la escritura dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó, ahí está, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Su voluntad nos hace ver que no estamos solos. Su voluntad de venir a este lugar y morir por nosotros nos da la seguridad de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siguiente punto, una afirmación de seguridad, la palabra nadie, la frase nadie. En Juan capítulo 10, ahora versículo 28, una vez más dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Todas estas afirmaciones de parte de Jesús hacen la diferencia. Nadie como Cristo, nadie como Él, nadie como nuestro Dios. Él es el único que hace todo lo que es imposible, posible. Él dijo, nadie las arrebatará de mis manos. Aquí está la caja fuerte para nosotros. Nuestro gran Dios, del cual nadie puede sustraer los tesoros del Hijo y del Padre. Así dicen las Escrituras. Pablo también tenía plena confianza de una manera amonestativa. Y por final podemos decir esto. En el Juan capítulo 14, versículo número 6. En el último punto. Una afirmación
de amonestación o amonestativa. En Juan capítulo 14, versículo número 6, dice la Escritura así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todo aquel que procure ir al cielo por otro camino, por otro medio, por sus propios esfuerzos, es inevitable saber que va a la condenación. Jamás llegará. ¿Por qué? Porque solamente Cristo representa el camino. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Y nadie como Cristo puede llevarnos al Padre. Nadie como Cristo. Y aquel que rehúsa creer al Padre, bueno, la Escritura también lo condena. Pero ¿cómo puede Dios aceptar a personas? Noten esto. ¿Cómo es que Dios puede aceptar a personas si día con día le rechazan? ¿Cómo puede ser Dios tan amoroso, tan misericordioso, para poder recibir a los pecadores que le han insultado, le han abofeteado espiritualmente hablando? ¿Cómo es posible que un Dios tan grande pueda ser despreciado? ¿Cómo es posible? ¿Es culpa de Dios? No. ¿Saben por qué? Porque nadie es como nuestro Dios. A pesar de nosotros, a pesar de lo que somos, a pesar a donde vamos, Dios siempre estará con nosotros. Y quiero terminar antes analizando un texto muy conocido, muy popular, en Juan capítulo 3, versículo 16, donde nos menciona a nosotros el mayor de todos los textos, porque encontramos una afirmación completa de parte de Dios. En Juan capítulo 3 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren ustedes, el mayor amante, el mayor de todo lo que existe, el Dios de amor y de misericordia, dice que gracias a Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. Dice Dios, el mayor amante que podemos tener nosotros. Dice que nos amó. El mayor grado de misericordia, de amor, lo tenemos en Cristo Jesús. ¿O no creen esto? Amó es el mayor, dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo. A la mayor compañía, a lo que existe, a todo. Nadie se escapa para decir que Dios no puede salvarlo. Nadie, absolutamente nadie. La Escritura dice que dio el mayor acto. Nos dio sin merecerlo. Éramos pecadores, mas sin embargo Dios nos dio a su Hijo, un acto precioso de parte de Dios. Por eso y por muchas razones seguimos declarando que nadie como Cristo. Dice que dio a su Hijo unigénito, el mayor don, el mayor milagro, el único camino. Está presente ahora, todos los días, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La Escritura dice: para que todo aquel, la mayor oportunidad, todos, absolutamente todos, tienen la misma oportunidad de venir a Dios. ¿Qué necesita? Creer. Dice la Escritura: para que todo aquel que cree, la mayor simplicidad, el requisito mayor, el creer, pero no el creer
de decir que existe Dios. El creer es confiar, recibir, guardar el tesoro mayor que Dios nos ha dado como regalo, que es Cristo Jesús. Y como ven, hermanos, tenemos versículo tras versículos que nos hablan solamente una cosa en este primer estudio de esta serie, Las Maravillas de Dios. La próxima semana entraremos realmente en las temáticas de aquellos eventos donde Dios nos deja con la boca abierta gracias a su amor y a su misericordia. Ustedes y yo ahora tenemos un gran privilegio. Tenemos a un Dios mayor. Nadie como nuestro Cristo. Y esto nos debe servir como motivación para cada uno de nosotros de saber que estamos en un buen camino, estamos en un buen sendero, saber que Dios está con nosotros. Todos los días hasta el fin del mundo, lo declaran las Escrituras. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Terminamos con nuestro primer estudio de esta serie, Las Maravillas de Dios. Los invito ahora a ponerse de pie, vamos a orar y al final la última alabanza. Bendito Dios, gracias te damos, Padre. Señor, qué linda es tu palabra, Señor. Nos damos cuenta que aún una sola frase nos enseña tanto de tu amor, de tu majestad, de tu autoridad, de tu poder. Solamente una frase nos confirma el gran Dios que nosotros tenemos. Gracias por darnos la seguridad, la salvación. Gracias por darnos el privilegio de conocerte, de recibirte. Gracias porque nos has dado la oportunidad de poderte llamar Dios, nuestro Dios. Pedimos, Señor, por los que no pudieron estar esta noche. Tú conoces las circunstancias. Pero los que estuvimos aquí, Señor, que tú nos llenes de tu palabra día tras día. Que vivamos con un estilo de vida diferente, que alumbre la persona de Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos a vivir lo que anunciamos, lo que predicamos. Ayúdanos a ser ejemplo para aquellos, Señor, que siguen y comienzan caminando en esta vida espiritual. Gracias por los que están aquí, Señor, esta noche. Que tú bendigas a cada uno de ellos. Bendice a aquellos, Señor, que no pudieron estar. Agradecemos por la operación de Karen Landero. Has escuchado nuestras plegarias y todo ha salido bien, Señor. Ahora tú da la pronta recuperación a esta pequeña. Pedimos también por la familia García. Señor, tú conoces la situación, la condición en la que se encuentran. Los ponemos en tus manos para que tú obres. Gracias te damos, Padre, en esta noche. Pues quédate con nosotros. Lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así como estamos, entonamos la